El dolor nunca pide permiso, no avisa. Llega como un ladrón en la noche, rompe tu calma, cambia tus planes y sacude tu fe. De pronto, lo que ayer parecía estable se derrumba como un castillo de arena. La enfermedad toca a la puerta, la pérdida te sorprende, la soledad se instala sin ser invitada. Y entre lágrimas, preguntas, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Tiene sentido todo esto? No estás solo en esas preguntas. Muchos antes que tú también las hicieron. Job, cubierto de llagas, clamó, ¿por qué nací? David, perseguido, gritó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Incluso Jesús, en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor tiene voz, y esa voz a veces suena como un grito ahogado en la oscuridad. Pero escucha bien, el dolor no es el final. El sufrimiento no es un castigo sin sentido. En las manos de Dios, el dolor se convierte en propósito. Tus lágrimas son semillas, no desperdicio. Tus noches oscuras son terreno fértil para un amanecer de gracia. Lo que hoy duele, mañana puede sanar. Lo que hoy pesa, mañana puede levantar a otros. Imagina un campo. Un agricultor siembra semillas bajo tierra. Para el ojo humano, esas semillas parecen enterradas, muertas, perdidas. Pero en el silencio de la tierra, en la oscuridad bajo el suelo, algo invisible está ocurriendo. La semilla se rompe, se abre, y de esa ruptura nace la vida. Así es el dolor. Parece que todo termina, pero en realidad algo nuevo está naciendo. La Biblia dice, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Tus lágrimas son semillas que un día traerán cosecha. Lo que hoy ofreces entre sollozos, mañana lo recogerás en canciones de alegría. El enemigo quiere que creas lo contrario. Quiere que pienses que tu sufrimiento es inútil, que tus lágrimas se pierden en la nada, que tu fe es en vano. Pero todo es mentira. El Dios que creó los cielos también cuenta cada una de tus lágrimas. El Padre que viste en secreto también escucha tu clamor en lo profundo. El dolor es misterioso porque parece destruir, pero en realidad puede construir. Parece quitarte todo, pero puede devolverte más de lo que imaginas. Mira a José, traicionado, vendido, encarcelado. Años de silencio, años de preguntas, y sin embargo, al final declaró, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. El dolor fue el puente hacia su propósito. Amigo, quizás hoy piensas que tu herida no tiene sentido. Quizás tu corazón se siente roto en 1000 pedazos. Pero quiero decirte con toda convicción, Dios no desperdicia nada, ni tu llanto, ni tu cansancio, ni tus noches en vela. Todo tiene un lugar en su plan. Lo que tú llamas ruina, Dios lo llama cimientos. Lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo.
Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama preparación. El dolor no es la última página de tu historia. Es solo el capítulo donde Dios prepara el milagro que vendrá después. Pregúntate, ¿cuántas veces pensaste que no ibas a resistir? Y sin embargo, ¿sigues aquí? ¿Recuerdas aquella prueba que creíste insuperable? ¿Pasó? ¿Recuerdas aquel día en que dijiste, no puedo más? Y aún así, amaneciste y seguiste caminando. Eso no fue tu fuerza. Eso fue Dios sosteniéndote en secreto. Entonces, abre tus ojos. El dolor no es evidencia de que Dios te abandonó. Es la oportunidad para descubrirlo más cerca que nunca. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que tu dolor ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la cruz. Y en la cruz, el dolor se transformó en salvación. Así que hoy, no huyas del dolor. Preséntalo. No lo escondas en silencio. Ponlo en manos de aquel que lo puede redimir. No lo maldigas, confíalo, porque lo que entregas a Dios nunca se desperdicia. El dolor que te aplasta puede ser el mismo que te levante. La herida que te avergüenza puede ser la que sane a otros. La lágrima que hoy derramas puede ser la que riegue el terreno de tu milagro. Este es el secreto. Dios transforma el dolor. El dolor es un misterio porque nadie lo busca, pero todos lo encontramos. No importa tu edad, tu posición, tu fe o tu riqueza. Tarde o temprano, el dolor toca a tu puerta. Algunos lo enfrentan en forma de enfermedad, otros en forma de pérdida, traición, soledad o fracaso. Y todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? La Biblia no esconde el misterio del dolor. No nos presenta un mundo idealizado donde nunca pasa nada malo. Al contrario, desde las primeras páginas vemos lágrimas, luchas y corazones rotos. Adán y Eva, expulsados del Edén. Abel, asesinado por su hermano. Noé, testigo de un mundo destruido. Abraham, esperando años por una promesa. El dolor no es extraño a la historia de la fe. Es parte de ella. Job es quizá el ejemplo más claro del misterio del sufrimiento. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Y sin embargo, perdió a sus hijos, sus bienes, su salud. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusaron de pecador, y Job, en medio de cenizas, clamó, ¿por qué nací? ¿Por qué me encuentro aquí? El libro de Job no nos da todas las respuestas, pero nos muestra algo esencial. El dolor es un escenario donde se revela quién es Dios y quiénes somos nosotros. A veces pensamos que el dolor es un castigo, que Dios nos hiere porque está enojado. Pero la palabra enseña algo diferente. En Hebreos leemos, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Disciplina no es destrucción, es formación.
El dolor que Dios permite nunca es para acabar contigo, sino para moldearte. Como el alfarero rompe la vasija para rehacerla mejor, así el Padre usa el dolor para darnos forma. El misterio del dolor también se entiende en la cruz. El lugar más oscuro de la historia, la muerte de Jesús, se convirtió en el lugar más glorioso, nuestra salvación. Lo que parecía derrota era, en realidad, la mayor victoria. Eso significa que lo que hoy parece tu final puede ser el inicio de algo más grande, que lo que ahora te duele puede transformarse en el testimonio que levantará a otros. El dolor nos enseña lo que la comodidad nunca nos enseña. Cuando todo va bien, oramos menos. Cuando todo es fácil, confiamos más en nosotros que en Dios. Pero cuando llega la tormenta, descubrimos cuán débiles somos y cuánto necesitamos del Señor. David lo dijo en el Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El dolor abre los oídos del alma. Nos hace sensibles a la voz de Dios. Nos recuerda que no somos eternos, que la vida es frágil, que el tiempo es corto. El misterio del dolor también se revela en el fruto que produce. El apóstol Pablo escribió: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Romanos 5:3-4. Mira el proceso: dolor, paciencia, carácter, esperanza. Lo que parecía una cadena de desgracias, en manos de Dios, se convierte en un camino de transformación. Amigo, no pretendo decir que el dolor es fácil. No lo es. Nadie disfruta llorar. Nadie celebra cuando todo se derrumba. Pero sí quiero recordarte que el dolor no es estéril, que cada lágrima regada en fe se convierte en fruto, que cada herida presentada ante Dios se convierte en cicatriz con propósito. El misterio no está en que sufrimos. El misterio está en que, aún sufriendo, Dios está obrando. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que han sufrido profundamente suelen tener una compasión especial? El que ha perdido entiende mejor al que pierde. El que ha llorado abraza mejor al que llora. El que ha sido herido consuela mejor al herido. Ese es otro fruto del dolor. Nos hace más humanos, más sensibles, más parecidos a Cristo, que lloró con los que lloraban y se conmovió con los que sufrían. No ignores este misterio. El dolor revela lo que hay en el corazón. Algunos, en el sufrimiento, se amargan, otros se rinden. Pero los que ponen su dolor en manos de Dios descubren una fuerza que no sabían que tenían. Descubren que las cenizas pueden convertirse en belleza, que el desierto puede florecer, que la cruz puede transformarse en resurrección. Así que la próxima vez que el dolor toque tu puerta, no lo veas solo como enemigo, míralo como maestro. No significa que lo busques ni que lo disfrutes. Significa que confías en que Dios puede darle sentido. Que aunque tú no entiendas, Él entiende. Que aunque tú no veas, Él ve. Que aunque tú te sientas solo, Él nunca se ha apartado.
Este es el misterio del dolor. En las manos de Dios, lo que te rompe puede ser lo que te construya. Lo que hoy sientes como pérdida, mañana puede ser testimonio. Lo que parece un final puede ser un nuevo comienzo. El dolor no solo es un misterio, también es un maestro. Un maestro severo, sí, pero también fiel. A través de él aprendemos lo que la comodidad nunca enseña, lo que el éxito no revela, lo que la abundancia no muestra. Piensa en esto. ¿Quién eres en la cima de la montaña? ¿Y quién eres en el valle? En la cima disfrutas, pero en el valle aprendes. El gozo celebra, pero el dolor transforma. El dolor enseña humildad. Nos recuerda que no somos autosuficientes. Cuando la salud se quiebra, entendemos que la vida es frágil. Cuando la economía se derrumba, entendemos que todo lo material es temporal. Cuando un ser querido se va, recordamos que la eternidad es lo único seguro. El dolor nos baja del pedestal del orgullo y nos coloca de rodillas, donde encontramos la verdadera fuerza. El dolor también enseña empatía. El que nunca ha sufrido pocas veces comprende al que llora, pero aquel que ha pasado por noches oscuras sabe cómo abrazar sin palabras, sabe cómo escuchar sin juzgar, sabe cómo orar con lágrimas. Por eso, muchos de los ministerios más poderosos nacieron en medio del dolor, porque el que ha sido herido, cuando sana, se convierte en sanador. El dolor enseña paciencia. Vivimos en un mundo rápido, ansioso, desesperado por resultados inmediatos. Pero el dolor nos obliga a esperar. Nos enseña que los procesos de Dios no son instantáneos, que la semilla necesita tiempo para germinar, que la fe necesita tiempo para madurar, que el carácter necesita tiempo para formarse. Santiago escribió: «La prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Santiago 1:3-4. El dolor enseña a valorar lo simple. Cuando lo tienes todo, no aprecias un vaso de agua, un abrazo sincero, una oración respondida. Pero cuando lo pierdes, entiendes que lo esencial es más grande que lo lujoso. El enfermo aprende a agradecer un día sin dolor. El solitario aprende a valorar una llamada. El pobre aprende a ver la bondad en un pedazo de pan. El dolor abre los ojos a lo que siempre estuvo ahí, pero ignoramos. El dolor también enseña resiliencia. Caer no significa terminar. Tropezar no significa fracasar. El dolor te golpea, pero también te entrena para levantarte. Cada vez que te rehusas a rendirte, aprendes a ser más fuerte. Como el árbol que resiste el viento y echa raíces más profundas, así el alma se fortalece en la tormenta. El dolor enseña dependencia de Dios. Cuando todo falla, descubres que Él no falla. Cuando todos se van, descubres que Él se queda. Cuando tus fuerzas terminan,
descubres que las suyas no tienen límite. Por eso Pablo pudo decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corinthians 12:10. La escuela del dolor nos lleva a la graduación de la confianza. Mira a José en Egipto, traicionado, vendido, encarcelado injustamente. Su vida parecía un desastre, pero en cada etapa el dolor le estaba enseñando paciencia en la espera, integridad en la tentación, perdón en la traición. Y cuando llegó el momento, esas lecciones lo prepararon para ser gobernador y salvar a su pueblo. Sin dolor no habría propósito. Sin proceso no habría destino. El dolor enseña obediencia, porque en medio de la prueba entendemos que caminar fuera de la voluntad de Dios es más doloroso que permanecer en ella. Jesús mismo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5:8. Si el Hijo de Dios pasó por esa escuela, ¿cómo nosotros vamos a evitarla? El dolor nos disciplina, nos corrige, nos alinea con el plan de Dios. Amigo, ¿qué lecciones te está enseñando tu dolor hoy? Tal vez la lección de soltar lo que no puedes controlar. Tal vez la lección de confiar cuando no entiendes. Tal vez la lección de amar aunque fuiste herido. Tal vez la lección de esperar sin desesperar. No cierres el corazón al Maestro, porque cada lágrima puede convertirse en sabiduría, cada cicatriz puede convertirse en mensaje, cada herida puede convertirse en puerta hacia una nueva compasión. Y recuerda, el dolor como maestro nunca se queda para siempre. Su curso tiene un final. Sus lecciones terminan, pero lo que aprendiste queda para siempre. Por eso, el dolor puede ser amargo, pero sus frutos son dulces. Hoy tal vez no lo entiendas, pero mañana dirás: fue duro, pero necesario, difícil, pero formador, doloroso, pero transformador. El dolor es maestro porque nos enseña lo que ni la universidad más cara ni el libro más sabio pueden enseñar. Cómo confiar en Dios en medio de la oscuridad. Cómo levantarse después de caer. Cómo encontrar belleza en las cenizas. Cómo descubrir propósito en medio de lágrimas. El dolor, por sí solo, puede destruir. Pero cuando se entrega en las manos de Dios, se convierte en propósito. Este es el milagro de la gracia. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usa para bien. Mira a la cruz. Fue el dolor más grande de la historia. Injusticia, traición, tortura, muerte. Pero de ese dolor nació la redención. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria. Lo que parecía el final se convirtió en el comienzo. Así es el poder de Dios. Transforma lágrimas en testimonio, heridas en sanidad, cruces en coronas. El propósito nace cuando dejas de preguntar: ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntar: ¿para qué puedo usar esto? Ese cambio de perspectiva abre una nueva puerta. Ya no eres víctima del dolor, eres portador de esperanza.
Ya no eres esclavo de la herida, eres mensajero de sanidad. Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada lágrima tiene un sentido en su plan. Piensa en José otra vez. Él pudo haber vivido amargado, odiando a sus hermanos. Pero en lugar de eso dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50, 20. Ese es el poder del propósito. Ver más allá de la herida, hacia la obra de Dios. El dolor con propósito se convierte en ministerio. El que sufrió rechazo ahora acompaña a los rechazados. El que luchó con adicciones ahora levanta a los que están encadenados. El que lloró en soledad ahora abre su casa para los solitarios. Tus heridas se convierten en llaves que abren puertas para otros. El propósito transforma la vergüenza en testimonio. El enemigo quiere que escondas tu pasado, que te calles, que vivas con culpa. Pero cuando lo pones en las manos de Dios, tu historia se convierte en luz. Otros dirán: si Dios pudo restaurarlo a él, también puede restaurarme a mí. Tu cicatriz se convierte en señal de esperanza. El propósito transforma la debilidad en fortaleza. Pablo clamó 3 veces para que el aguijón se fuera, pero Dios respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corinthians 12:9. Eso significa que tu área más frágil puede convertirse en tu mayor testimonio. Lo que una vez fue tu vergüenza, ahora es tu plataforma para mostrar la gracia de Dios. El propósito también cambia la manera en que vemos el tiempo. El dolor nos quiere detener, congelar, anclar en el pasado, pero el propósito nos empuja hacia adelante. Nos dice: no mires atrás, mira lo que viene. No vivas en lo que perdiste, vive en lo que Dios aún quiere darte. Cuando encuentras propósito, el futuro deja de dar miedo y empieza a inspirar. ¿Cómo se transforma el dolor en propósito? Primero, rindiéndolo. Mientras lo escondas, te dominará. Mientras lo cargues solo, te aplastará. Pero cuando lo pones a los pies de la cruz, Dios lo toma y lo redime. Segundo, compartiéndolo. No sanamos solos. A veces, cuando cuentas tu historia, descubres que no eres el único. Otros encuentran consuelo en tus palabras y tú encuentras libertad en no cargar más en silencio. Tercero, sirviendo con Él. Usa tu herida para bendecir. Que tu dolor se convierta en puente para acercar a otros al amor de Dios. Que tu lucha se convierta en fuente de inspiración para los que vienen detrás. Ahí nace un ministerio auténtico, del quebranto. Amigo, no todo en la vida tiene explicación, pero todo puede tener redención. Tal vez nunca entiendas completamente por qué sufriste lo que sufriste, pero sí puedes decidir que no será en vano. Puedes elegir que tu llanto dé fruto, que tu quebranto alimente a otros, que tu noche oscura sea linterna para quien camina detrás de ti. El dolor transformado en propósito cambia incluso tu identidad. Ya no te defines como
el que fue herido, sino como el que venció. Ya no eres el caído, eres el levantado por gracia. Ya no eres la víctima, eres el testigo de que Dios sana y restaura. Tu historia deja de ser una cadena y se convierte en un estandarte. Escucha esta promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas, no algunas. Incluso esa herida que hoy parece insoportable. Incluso esa pérdida que creíste final. Incluso ese dolor que no entiendes. En las manos de Dios, todo puede ser transformado. Así que no desprecies tu proceso. No creas que fue en vano. Dios no desperdicia nada. Ni una lágrima, ni una herida, ni un suspiro. Todo puede convertirse en propósito. Cuando el dolor se convierte en propósito, tu vida cambia de dirección. Ya no caminas cargando un peso, sino llevando una misión. Ya no dices, ¿por qué a mí? Sino, Señor, úsame para tu gloria. El dolor con propósito ya no te hunde, te impulsa. Si dudas de que Dios puede transformar el dolor, mira las páginas de la Biblia. Está llena de hombres y mujeres que pasaron por sufrimiento, pero no quedaron ahí. El dolor no fue su final, fue el comienzo de algo nuevo. Mira a Job. Lo perdió todo: hijos, salud, riquezas, amigos que lo acusaban, noches llenas de preguntas. Muchos habrían dicho, este hombre está acabado. Pero en medio de su quebranto, Job declaró, yo sé que mi Redentor vive. Esa fe, nacida en lágrimas, se convirtió en testimonio eterno. Y al final, Dios restauró su vida con el doble de lo que había perdido. Job nos enseña que el dolor no es el punto final, sino un lugar de revelación y restauración. Mira a José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Años de dolor, rechazo y soledad. Pero en todo ese proceso, Dios estaba formando un corazón fiel. Y cuando llegó el tiempo, José fue levantado como gobernador de Egipto, salvando a miles de personas en medio del hambre. Su dolor se convirtió en propósito. Su herida se convirtió en provisión. Mira a David, ungido como rey siendo joven, pero perseguido por Saúl durante años. Vivió en cuevas, huyendo, llorando, escribiendo salmos en noches de desesperación. Parecía que la promesa nunca llegaría, pero cada lágrima lo acercaba más al corazón de Dios, y cuando por fin llegó al trono, reinó con sabiduría, porque conocía tanto el valle como la victoria. David nos enseña que la espera dolorosa prepara líderes humildes. Mira a Ruth. Perdió a su esposo, quedó extranjera y sin futuro. Su historia parecía marcada por el luto, pero decidió ser fiel. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa decisión, en medio del dolor, la llevó a Belén, donde conoció a Booz. De esa unión nacería una línea real que culminaría en Jesucristo.
De la viudez y la pérdida salió una genealogía de redención. Mira a Ana. Por años lloró porque no podía tener hijos. Su dolor fue tan grande que ni podía comer. Pero en medio de su quebranto llevó su clamor al templo. De esas lágrimas nació Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. El dolor de Ana no fue estéril, fue el suelo donde Dios plantó un ministerio. Mira a los discípulos de Jesús. El día de la crucifixión, todo parecía perdido. El Maestro en la cruz, el cielo oscurecido, la esperanza enterrada en una tumba. Su dolor fue real, su miedo profundo. Pero al tercer día, la tumba quedó vacía. Lo que parecía el final más oscuro se convirtió en la victoria más grande de la historia. La resurrección nos enseña que ningún dolor es definitivo cuando Dios escribe la historia. Cada uno de estos testimonios revela lo mismo. El dolor no es un callejón sin salida. Es un taller donde Dios trabaja en silencio. Es un campo donde siembra semillas de propósito. Es una página en el libro que aún no termina. Tu dolor también puede ser parte de esa cadena de victoria. Quizás hoy te sientas como Job, preguntando ¿por qué? O como José, traicionado y olvidado. O como David, esperando demasiado tiempo. O como Ruth, cargando luto y vacío. O como Ana, llorando en secreto. O como los discípulos, creyendo que todo terminó. Pero escucha, si su historia no terminó en derrota, la tuya tampoco. Si Dios levantó a cada uno de ellos, también puede levantarte a ti. Si Él transformó su dolor en propósito, también puede transformar el tuyo. El dolor no discrimina. Llega a ricos y pobres, a justos y pecadores. Pero la diferencia está en lo que haces con él. El necio se amarga y muere en la queja. El sabio entrega su dolor a Dios y ve cómo se convierte en gloria. Cada lágrima que derramas puede ser semilla de fe. Cada herida que sanas puede ser mensaje de esperanza. Cada derrota aparente puede ser preparación para victoria. Así que no ignores las historias de la Biblia. Están escritas para recordarte que no estás solo. El mismo Dios que caminó con ellos, camina contigo. El mismo que transformó sus pruebas en testimonios, transformará las tuyas. Lo que hoy parece ceniza, mañana puede ser corona. Lo que hoy es dolor, mañana será propósito. Has escuchado las historias, has visto cómo Dios tomó el dolor de Job, de José, de David, de Ruth, de Ana, y lo transformó en propósito. Pero ahora la pregunta es, ¿qué haces tú con tu propio dolor? No basta con admirar lo que Dios hizo en otros. Él quiere hacerlo también en ti. Por eso, aquí tienes pasos sencillos, prácticos, pero profundos, para entregar tu dolor y verlo convertido en propósito. Primera, entrega tu dolor a Dios. El primer paso es el más difícil, dejar de cargarlo tú solo. Muchos intentan ocultarlo, disfrazarlo, ignorarlo. Pero lo que escondes
no sana. El dolor que se guarda en silencio se convierte en amargura. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No es poesía, es una invitación real. Dobla tus rodillas, abre tu boca y dile al Señor: «Dios, esto duele, no puedo con mis fuerzas. Lo pongo en tus manos. Lo que entregas, Él lo transforma. Lo que escondes, te consume». Segundo, permite que tu herida te enseñe. El dolor no es un castigo sin sentido. Es una escuela. Cada lágrima tiene una lección. Pregúntate: ¿qué me está enseñando este proceso? Tal vez te enseña paciencia. Tal vez te enseña humildad. Tal vez te enseña a depender más de Dios. Job salió de su tormenta diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El dolor abrió sus ojos. Tu herida también puede abrir los tuyos. 3. Busca comunidad, no soledad. El enemigo susurra: «Aíslate, nadie te entiende». Pero la verdad es lo contrario. Necesitas apoyo. Dios nunca quiso que caminaras solo. Rodéate de personas que oren contigo, que te levanten cuando caes, que te hablen verdad cuando tu mente se llena de mentiras. Un fuego aislado se apaga, pero los carbones juntos se mantienen encendidos. Tu dolor necesita la calidez de la comunidad. 4. Convierte tu herida en servicio. Aquí está el gran secreto. Lo que hoy te duele, mañana puede sanar a otro. La misma cicatriz que hoy escondes puede ser el testimonio que dé vida a alguien más. Pablo escribió: «El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación». Dios no desperdicia tus lágrimas. Él las recicla en palabras de ánimo para otros. No esperes a estar perfecto para servir. Sirve desde tu herida. Habla desde tu proceso. Ama desde tu dolor. 5. Recuerda que el proceso toma tiempo. Transformar el dolor en propósito no pasa en un día. Un árbol no crece en una noche. Una herida profunda no sana en una semana. Dios trabaja en procesos. Lo que hoy parece lento, en realidad es profundo. Él no quiere soluciones rápidas, quiere raíces firmes. Por eso, no te desesperes. No digas: «Dios se olvidó de mí». Recuerda, el oro se refina en fuego y toma tiempo. 6. Declara palabras de vida. Tus palabras pueden ser medicina o veneno. Cada día, elige hablar fe sobre tu dolor. No digas: «Nunca saldré de esto». Di: «Dios está conmigo en medio de esto». No digas: «Soy un fracaso». Di: «Soy más que vencedor en Cristo». No digas: «Mi historia terminó». Di: «Mi historia está en las manos del autor de la vida». Lo que hablas cambia lo que crees. Y lo que crees cambia cómo caminas. 7. Descansa en la gracia. No se trata de tu fuerza,
sino de la de Dios. El apóstol Pablo escuchó: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No tienes que fingir que eres fuerte. No tienes que demostrar nada. Puedes llorar, puedes temblar, pero sigue creyendo. La gracia de Dios no borra tu dolor como si nunca existiera, pero lo transforma en testimonio. Te sostiene en el valle, te acompaña en la tormenta y te levanta después de cada caída. Imagina una vasija rota. A simple vista ya no sirve, pero en manos del alfarero las grietas se rellenan con oro. Eso hace Dios contigo. Tus grietas no son vergüenza, son parte de tu belleza. Tu dolor no es basura, es parte del propósito. Amigo, amiga, no olvides esto. Tu dolor no es el final de la historia. En las manos de Dios, las lágrimas se convierten en semillas, las heridas en testimonios y la oscuridad en luz. No te rindas. Confía, aunque tiemble tu fe. Espera, aunque parezca silencio. Porque Dios transforma el dolor en propósito y su plan para ti siempre es bueno.